¿Y si el llanto de una bebé no fuera un llamado de miedo, sino una advertencia? En las mansiones donde todo brilla, hay cosas que nadie quiere mirar. Paredes cubiertas de arte, suelo de mármol pulido, perfumes caros flotando en el aire. Y aún así, cada noche, a las 3:17, una bebé del millón llora como si estuviera viendo aquello que los adultos fingen que no existe. No es hambre, no es frío, no es sueño. Es algo más profundo, más oscuro. Algo que vive bajo la cuna y respira en silencio. El padre nunca está. La madrastra sonríe demasiado. Y los médicos solo levantan los hombros. Pero en esa casa, onde todos escuchan o choro e escolhem ignorá-lo, há uma única pessoa que não consegue dormir en paz, la empleada, una mujer sencilla, invisible, pero con el corazón más despierto que cualquiera en esa mansión. Esa noche, ella sintió algo extraño en el aire, un frío que no venía de las ventanas, una sombra que no venía de las lámparas. Se arrodilló junto a la cuna, lentamente, como si su cuerpo supiera que lo que estaba por ver no sería fácil de cargar, y entonces levantó el faldón rosado, miró debajo, y lo que encontró ahí no era un juguete, ni un objeto olvidado, ni un animal. Era algo que no debería existir en un cuarto de una niña, algo que alguien, con nombre, rostro y intención, había colocado allí. Quédate, porque cuando descubras lo que la madrastra escondía bajo esa cuna, entenderás por qué algunos secretos no solo destruyen hogares, sino también almas. Antes de continuar, suscríbete. Aquí contamos historias que el mundo intenta enterrar, pero que merecen ser escuchadas. Las cortinas de terciopelo rojo caían pesadas, como si escondieran más que la luz, como si guardaran historias que nadie quería escuchar. Esa casa era perfecta, demasiado perfecta, y aún así, en el centro de tanto lujo, una bebé de 8 meses lloraba cada noche como si algo invisible la estuviera alcanzando. Don Rodrigo Valente caminaba por los pasillos como un fantasma vestido de lujo. 52 años, trajes italianos, relojes que valían más que un salario anual, y unos ojos apagados. Ojos de hombre que ya había perdido lo único que le importaba. 9 meses atrás había enterrado a su esposa. Un accidente, una tormenta, una carretera oscura y una verdad que nunca logró encajar. 3 meses después llegó ella. Lucía Santander, 34 años, belleza implacable, silencio quirúrgico, una mujer impecable por fuera, pero hueca por dentro. Se casaron en una sala privada de notaría, sin testigos, sin emoción, apenas un contrato, uma foto para redes e uma promessa muda que ninguém ousava comentar. Desde a chegada dela, a mansão mudou de pele, mais elegante, mais silenciosa, mais fria. E então começaram os gritos. Todos os dias, a las 3 em punto, como si un reloj maldito pulsara debajo de la cuna, la pequeña Sofía despertaba entre sollozos con un terror tan profundo que rompía el aire como vidrio. Rodrigo murmuraba irritado, son pesadillas, nada más. Golpeaba portas, buscaba culpados, nunca respostas. Lucía aparecía segundos depois, com roupa de seda, pele impecável, perfume forte demais para quem supostamente estava dormindo, e seus olhos sempre chegavam antes de seu corpo, olhos que mediam, olhos que julgavam, olhos que carregavam algo que não era amor. E então vinha ela, a única alma quente daquela casa, Carmen Ruiz, 53 anos, mãos marcadas, mas cheias de ternura, olhos cansados, mas atentos. A única pessoa que conheceu Sofia antes da morte,
antes do silêncio, antes do medo. Carmen a carregou no primeiro banho, no primeiro sono, no primeiro sorriso, e agora a carregava como quem segura algo que pode se quebrar a qualquer momento. Cada madrugada, Carmen subia aquelas escadas geladas, com o coração adivinhando que aquela noite seria pior que a anterior. Ajoelhava-se ao lado da cuna, segurava Sofia contra o peito, cantava canções antigas com uma voz que acolhia mais que qualquer remédio. E Sofia, ao sentir aquele abraço, parava, respirava, descansava, como se reconhecesse ali o único lugar seguro do mundo. Mas Carmen via além do choro. Ela sentia. Aquele lanto não era de sueño, não era de hambre, não era de frio, era de medo, de algo presente, de algo que não deveria estar ali. Uma pergunta começou a persegui-la. ¿Por qué la niña solo llora en este cuarto? ¿Y por qué solo cuando está en la cuna? Nunca na cozinha, nunca no jardim, nunca nos braços dela, só naquele quarto, só naquela cuna. Carmen observou tudo, os detalhes, os horários, as expressões. Lucia sempre chegava por último, sempre com aquela calma exagerada, sempre com aquele sorriso que não tocava os olhos. E havia mais, um cheiro, discreto, mas metálico, como baterias aquecidas, como algo funcionando, escondido. Aquela noite, depois de um choro especialmente violento, Carmen esperou a casa dormir. Entrou no quarto, desligou a luz, deixou apenas o luar atravessar as cortinas. Ajoelhou-se, levantou a manta, passou a mão por baixo do colchão e então sentiu uma vibração fria, constante, elétrica, como um coração que não era humano. Seu corpo tremeu, sua respiração travou, sua alma avisou: isso é perigoso. Ela puxou o tecido lentamente, prestes a olhar, quando ouviu o som. A porta, abrindo, gemendo. Lucia estava lá, de pé, imóvel, com aquela expressão que não era sorriso nem ameaça, era algo entre os dois. E naquele instante, Carmen entendeu. Ela havia descoberto algo que Lucia nunca quis que fosse visto. E agora não havia caminho de volta. Hay personas que nacen para la luz y otras para habitar las sombras. Carmen Ruiz nació en un pueblo donde el hambre se compartía como el pan, donde la pobreza no dolía tanto, porque nadie fingía ser feliz. A los 17 llegó a Madrid, con una maleta de cartón y un rosario heredado de una madre que ya no volvería a ver. Limpió casas, cuidó ancianos, crió hijos que no eran suyos, mientras los propios crecían lejos, con otra mujer que les decía mamá. Pero Carmen conservó algo que nunca se mancha, su fe, o como ella la llamaba, su luz. Cada mañana, antes de que la mansión abriera los ojos, Carmen se arrodillaba frente a una imagen pequeña de la Virgen, una figura escondida en su cuarto de sótano, donde el frío calaba los huesos, pero no el alma, y rezaba, no con fórmulas, con el corazón en carne viva. Cuídala, Virgencita, a esa niña, cuídala, porque yo sola ya no alcanzo. En ese instante, el aire se detenía y el sótano, oscuro y olvidado, parecía respirar con ella, porque Carmen tenía algo que esa casa no conocía: bondad. Y la bondad brilla más cuando el mal la rodea. La mansión Valente no era un hogar, era una vitrina, todo hermoso por fuera, todo podrido por dentro. Don Rodrigo ya no veía a Carmen, para él era parte del decorado, pero ella sí lo veía. Veía a un hombre quebrado, escondido detrás de trajes italianos y copas de whisky servidas sin brindis. Veía a un padre que había abandonado no solo a su hija, sino también su conciencia, y todo por una voz,
Lucía, con sus frases dulces envenenadas. Déjalo, mi amor. Carmen se ocupa. No te desgastes. Ella está bien. Si vas cada vez que llora, la malcrías. Y Rodrigo, cansado, cobarde, culpable por haber reemplazado demasiado pronto a su esposa muerta, cedió, se escondió, y Sofía quedó sola. ¿Y tú? ¿Alguna vez has mirado hacia otro lado para no sentir culpa? Sofía solo tenía dos presencias, una que la miraba como un obstáculo y otra que la abrazaba como si hubiera nacido de su propio vientre. Carmen la bañaba con dedos que temblaban de ternura. Le cantaba mientras le preparaba papillas. Le acariciaba el pelo como quien cuida una llama pequeña. Y cuando Sofía reía, todo el dolor desaparecía por segundos, pero la noche siempre volvía. A las 3 en punto, gritos, espalda arqueada, sudor frío, y Carmen corriendo descalza como una madre sin permiso. Y siempre, Lucía llegaba después, con su bata de seda, con su maquillaje intacto, y esa frase: «Otra vez, Carmen, qué raro, durante el día está tan tranquila». Una noche, Carmen notó algo distinto. Sofía no solo lloraba, se retorcía, como si alguien o algo la tocara por dentro. Revisó todo: pañales, temperatura, ropa, todo limpio, todo suave. Pero el dolor seguía ahí, y Carmen lo vio, en los ojos de Sofía, en sus manitas buscando algo que no estaba, algo que la salvara. Durante el día, Carmen empezó a buscar, movió la cómoda, revisó enchufes, tocó los bordes de la cuna. Nada, pero el aire seguía extraño, denso, cargado, como si alguien respirara por debajo de la superficie. Entonces, una tarde, Carmen se arrodilló frente a la cuna, sola, sin testigos, y oró como nunca antes. «Dios mío, si hay oscuridad en esta casa, muéstramela, no por mí, por ella, porque yo no voy a fallarle». Al abrir los ojos, vio lo que antes no había visto: un rasguño, pequeño, pero reciente, justo en el marco inferior de la cuna, como si alguien hubiera forzado algo. Pasó el dedo, astillas, y un escalofrío que le bajó por la espalda como un río helado. Ese rasguño no estaba allí antes, y solo 2 personas podían haberlo hecho: Rodrigo, que ya ni entraba, y Lucía, que a veces se encerraba en el cuarto cuando nadie la veía. ¿A solas con qué? Carmen no durmió esa noche. Permaneció en su camita del sótano, mirando el techo rajado, escuchando, esperando, porque lo sentía. Algo iba a pasar, y cuando ocurriera, cuando lo que estaba escondido saliera a la luz, ya nada volvería a ser como antes. Hay secretos que duelen más que una herida, porque no sangran, no dejan marca, solo se sienten cuando ya es tarde. Y en la mansión Valente, el peor secreto no vivía en un cajón, ni en una cuenta bancaria. Vivía en la rutina, en lo cotidiano, en la mirada vacía de una mujer y en el llanto de una bebé que nadie quería oír. Lucía Santander parecía perfecta, demasiado perfecta, de esas personas que nunca se despeinan, que siempre huelen a perfume caro y a distancia emocional. «Viví en París», decía, «trabajé en moda, pero sus historias eran como ella, bonitas por fuera, vacías por dentro». Y mientras don Rodrigo firmaba papeles sin leer, una presencia oscura caminaba por la casa, con bata de seda y un plan silencioso entre los dedos. Notó cosas pequeñas: la forma en que Lucía tocaba la ropa de Sofía, sin ternura, cómo pasaba la lengua por los labios cuando la bebé lloraba, cómo sus pupilas no se contraían con la luz de la lámpara, cómo se quedaba de pie en la puerta del cuarto, solo observando. Una tarde, mientras doblaba sábanas en el pasillo,
Carmen la vio salir del cuarto de Sofía con algo en la mano, un objeto pequeño, negro, que escondió rápidamente en el bolsillo de su bata de seda. Lucía ni siquiera notó que la miraban. Iba sonriendo, esa sonrisa vacía como una máscara japonesa. Carmen sintió el corazón acelerarse. Un presentimiento le apretó el pecho, pero no dijo nada, porque sabía. Las serpientes atacan cuando se sienten descubiertas. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó murmullos desde el jardín. Lucía hablaba por teléfono. La voz era baja, casi susurrada, pero el tono era el de alguien que ya se sentía ganadora. Está agotado, no ve nada, pronto firmará todo. Llamada. Entró con una sonrisa de porcelana. Carmen querida, me asustaste. Disculpe, señora, se me resbaló. Un caro y promesas dulces. Pero mientras la casa se sumía en penumbras, Sofía volvió a gritar. A las 3, como siempre, como si un reloj invisible la desgarrara por dentro. Carmen subió corriendo, descalza, con el alma en vilo, y encontró la puerta del cuarto entornada. Dentro, Lucía estaba de pie, frente a la cuna, con algo brillante en la mano, un objeto que, al notar la presencia de Carmen, escondió tras la espalda. Solo vine a ver qué le pasaba. Pobre ángel, no deja de llorar. Pero su voz, demasiado dulce, demasiado perfecta, como si la hubiera ensayado, y sus ojos, esos ojos ya no fingían, decían, te vi, sabes demasiado, cuidado. Carmen levantó a Sofía. La bebé se aferró a ella con desesperación, y sin bajar la mirada dijo, Señor, con todo respeto, creo que algo en este cuarto está lastimando a la niña. Deberíamos revisar todo, por seguridad. Silencio, tenso, tan espeso que costaba respirar. Lucía dio un paso hacia ella, después otro, hasta que sus rostros casi se tocaban. Carmen, llevas muchos años aquí. Sería una pena que don Rodrigo dejara de confiar en ti, que pensara que estás viendo cosas que no existen. Y sonrió, una sonrisa de hielo, de amenaza envuelta en terciopelo. Carmen tragó saliva, sintió miedo, sí, pero también sintió otra cosa, más fuerte, más antigua, amor. El amor por esa niña que nadie protegía, el amor que nace de la compasión verdadera, del instinto que no necesita lógica, solo humanidad. Esa mañana, Carmen no esperó más. Cuando Lucía salió de compras y don Rodrigo se encerró con su abogado, subió al cuarto de Sofía con su viejo celular en mano y empezó a grabar cada rincón, cada detalle, bajo la cuna, detrás del armario, los enchufes, la lámpara, todo, porque ahora ya no era solo una sospecha, era una certeza en la piel, una herida invisible, pero abierta. Mientras grababa, las manos le temblaban, pero su fe no. Dios, si esto es real, muéstramelo, ayúdame a encontrarlo, porque esta niña no tiene a nadie más que a mí. Esa noche, Carmen se quedó despierta, no por miedo, sino por promesa. Sabía que estaba cerca, sabía que la verdad tenía forma, olor y sonido. Solo había que saber cuándo escuchar. Y en esa casa llena de secretos, alguien finalmente había empezado a oírlos. A veces la verdad no grita, se arrastra, callada, invisible, como el veneno, como el miedo, como el llanto de un bebé que nadie escucha, hasta que ya es demasiado. En tarde, fue un viernes. Don Rodrigo había salido. Lucía se encerró con vino y teléfono, y Carmen de rodillas, rezando desde lo más hondo. Señor, si hay algo oscuro en esta casa, dámelo a la vista, porque yo no voy a permitir que esta niña sufra una noche más. A las 11, Carmen subió al cuarto. Sofía estaba inquieta, moviéndose, con el ceño fruncido, como si su cuerpecito ya supiera lo que iba a pasar. Carmen la cargó, le cantó bajito,
La besó en la frente y al dejarla en la cuna, escuchó algo, un zumbido, débil, cortante, como un silbido agudo, demasiado agudo, como un sonido para perros, pero dirigido a un alma recién nacida. Venía de abajo. Carmen se arrodilló, pasó la mano por debajo del colchón, tocó algo duro, adherido con cinta, tiró, rasgó y lo sacó. Una caja musical antigua, rota, y al lado un dispositivo electrónico, modificado, silencioso, pero brutal, un emisor de ultrasonido, inaudible para adultos, torturante para bebés, programado para activarse cada noche, a las 3, exactamente. Carmen casi cae de espaldas. Todo tenía sentido, no eran pesadillas. Era una tortura, invisible, constante, planeada. Sofía había sido víctima de una guerra que no entendía. La puerta se abrió. Lucía, ya sin máscara, con odio en los ojos. «Suelta eso». «¿Qué es esto?», dijo Carmen. «No es tu problema. Usted la estaba lastimando. Dámelo». Carmen lo abrazó contra el pecho. Sofía empezó a llorar, como si supiera, como si lo recordara. Lucía avanzó. «Esa niña es un estorbo. Mientras viva, Rodrigo dudará, pero si enferma, si muere, todo será mío. Es un bebé», gritó Carmen. «Es un obstáculo». Lucía se lanzó. Forcejearon. Sofía lloraba con fuerza, y entonces la puerta principal se abrió. Pasos, gritos. «Don Rodrigo». «¿Qué pasa aquí?». Lucía soltó a Carmen. El aire se cortó. Rodrigo vio el aparato, vio las lágrimas, vio a su hija y a Lucía irreconocible. «¿Qué es esto?». Carmen extendió el dispositivo. Estaba debajo de la cuna. Emite un sonido que solo Sofía oye. Por eso gritaba, por eso no dormía, por eso sufría. Rodrigo lo encendió. Él no oyó nada, pero Sofía gritó. Se arqueó de dolor, como si el alma se le rompiera. Rodrigo apagó el aparato, pálido, helado. «Lucía, dime que no». Silencio, más denso que el mármol, más letal que la verdad. «Dímelo». Lucía solo lo miró. No dijo nada, no negó, no lloró, solo se dio vuelta, como quien ya no tiene alma. Rodrigo cayó de rodillas, con el aparato en las manos y lágrimas en el rostro, porque supo que había dejado entrar al mal, que había ignorado los gritos, que había elegido el silencio, y le costó la inocencia de su hija. Carmen tomó a Sofía, la alzó con cuidado, la apretó contra su pecho y le susurró como una promesa: «Ya está, mi niña, nadie más va a tocarte, nunca más». Y entonces Sofía se quedó dormida, en brazos de la única que escuchó su llanto, cuando el mundo eligió mirar hacia otro lado. ¿Qué queda después del horror, después del grito, después del llanto, después de ver la verdad sin poder dejar de mirarla? Hay casas que se rompen sin fuego, se rompen por dentro, con cada silencio, con cada «no vi nada». La mansión Valente ya no era un palacio, era lo que siempre había sido, una jaula de lujo con barrotes de culpa. Esa noche, don Rodrigo no dudó, llamó a la policía, y Lucía fue arrestada antes del amanecer, sin escándalos, sin lágrimas, solo con esa mirada que ya no fingía ser humana, una mirada hueca, vacía de todo, menos de orgullo enfermo. Los oficiales hallaron más, otro dispositivo escondido, archivos, conversaciones, un plan completo para internar a Sofía, para sacarla del camino, para eliminar lo que estorbaba. Lucía fue acusada de abuso infantil agravado, fraude y conspiración, pero ninguna sentencia puede castigar lo que ella eligió ser: una sombra, un veneno, una herida con rostro perfecto. Don Rodrigo desapareció durante días, encerrado, sin palabras, sin perdón, y entonces la voz que rompió el silencio fue la de Carmen.
Tocó la puerta con ternura, entró con firmeza y le habló como solo habla quien ama de verdad. «Señor Rodrigo, ella no necesita su culpa, necesita a su padre». Rodrigo alzó la vista, roto, hundido. «No merezco serlo, la fallé, y ahora puede elegir no fallarle más. Puede estar, puede sanar». Y algo se encendió, como una chispa pequeña, pero real. Esa tarde, Rodrigo cargó a Sofía, la miró a los ojos y lloró. «Perdóname, princesa, te prometo que nunca más estarás sola». Y ella sonrió, como si lo entendiera, como si ya lo hubiera perdonado. La casa empezó a cambiar. Se abrieron cortinas, se guardaron los relojes caros, se colgaron dibujos, y Rodrigo tomó una decisión. «Carmen, tú salvaste a mi hija. Quiero que te quedes, no como empleada, sino como abuela, como familia». Carmen lloró, porque después de tantos años limpiando otras casas, alguien le abría las puertas del corazón. «Sería un honor, señor Rodrigo». Sofía volvió a dormir tranquila, sin gritar, sin despertar en la madrugada. Le pintaron el cuarto, le llenaron de cuentos, de canciones, y cada noche Rodrigo le leía, Carmen le cantaba y Sofía se dormía en paz. Los días se llenaron de risas, de olor a galletas, de juguetes en el suelo, de sol en las ventanas. Rodrigo aprendió a cuidar, Carmen a recibir y Sofía a confiar. Una tarde, mientras la niña jugaba en el jardín, Carmen la observó desde la ventana y lo sintió, esa paz que no viene del mundo, sino del alma que cumplió su promesa. Sofía corrió hacia ella. «Ya, ya». Y Carmen la alzó, la abrazó fuerte y supo, cada lágrima, cada injusticia, cada noche en vela, todo había valido la pena, porque el amor que se entrega siempre regresa. La mansión Valente ya no era una prisión, era un hogar, donde una niña dormía sin miedo, donde un padre sanaba y donde una mujer simple se convirtió en la luz que salvó una vida cuando el mundo prefirió mirar hacia otro lado. Hay historias que duelen, que te atraviesan el pecho sin pedir permiso, que te obligan a mirar la oscuridad, aunque cierres los ojos. Historias que nos recuerdan que el mal existe y que a veces vive justo detrás de una sonrisa perfecta. Pero también hay otras historias, como esta, que nos muestran algo más fuerte que la maldad, la bondad que no se rinde, porque Carmen no tenía dinero, ni poder, ni fama. Solo tenía algo que el mundo suele despreciar, un corazón despierto, una fe que no se apaga, un amor que no pedía nada a cambio, y con eso, con solo eso, salvó una vida. Demostró que no hay que ser héroe para hacer lo correcto, solo hay que ver, escuchar y actuar cuando nadie más lo hace. Sofía creció sana, feliz, libre, y aunque era muy pequeña para recordar, su alma jamás olvidó esas manos ásperas que la levantaron del miedo, esa voz que le cantaba cuando todo era oscuridad, esa mujer que sin ser su sangre fue su salvación. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir aunque sea un segundo de verdad, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí no venimos a entretener, venimos a dar voz, a honrar a los invisibles, a recordarte que el bien todavía existe y que tú también puedes ser el Carmen en la historia de alguien. Cada suscripción es una forma de decir, yo veo, yo escucho, yo no ignoro. Cada like es un abrazo silencioso a quienes hoy luchan sin que nadie los vea. Y cada comentario es una forma de mantener viva la esperanza. Mira la historia que te dejo aquí arriba. Sí, te romperá el alma, pero también te recordará por qué vale la pena creer. Gracias por estar aquí.
Gracias por no mirar hacia otro lado y sobre todo, gracias por seguir creyendo en la bondad.